al Señor. La palabra enlatada, ¿verdad?, también sirve, ¿verdad?, porque las grabaciones que hacemos a veces, ¿no?, pues oye, tocan a las personas, pero cuando sale tiene que ser viva, si no, gloria al Señor. Vamos a leer en el Salmo 27, versículo 13. Antes nos habla de los enemigos, este salmo. Y esta es la proclamación de David, ¿no?, ante las dificultades en su vida. Él dijo, y lo proclamó en su palabra, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en el Salmo, y dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Iglesia Católica se hablaba del Valle de Lágrimas, que el mundo es el Valle de Lágrimas y es donde hay que estar sufriendo para luego disfrutar de las cosas de Dios por la eternidad. Claro, tenemos el ejemplo de la parábola del rico y Lázaro, y en el caso de Lázaro fue así. Él sufrió y el padre Abraham le dice, mira, al rico le dice, mira, Lázaro sufrió penalidades en la tierra y ahora está gozando en mi presencia. Pero la Biblia no habla de eso. Jesús no vino a ofrecer una maravilla en un mundo futuro, sino que Él vino a ofrecer bendiciones también en esta etapa de nuestra vida, ¿verdad?, en la vida terrenal. Y para ello hay muchas promesas de Dios, y alguna vamos a poder ver hoy, ¿no? Pero qué bueno que podamos decir como el salmista, yo no voy a desmayar, porque espero ver la bondad de Dios para mi vida en este mundo. ¿Habrá lágrimas? Pues seguramente. A veces de tristeza y otras de alegría. Porque la vida es así. Hay alegrías y tristezas y en todas ellas podemos aprender y podemos sacar beneficio, ¿no? De hecho, el escritor de Eclesiastés decía que es mejor estar en el lugar del luto que en el lugar de la fiesta, porque se aprende más. Y se aprende más en la dificultad que en el éxito, ¿verdad? Pero a todos nos gusta el éxito y preferimos el éxito que el fracaso. Y en el tiempo de la dificultad, qué bueno que podemos decir, yo no voy a desmayar porque espero en la bondad de Dios para mi vida. Porque he entendido que este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y si a alguien le vas a ir a dar la buena noticia que va a vivir fastidiado toda su vida, pues mejor no se la des, ¿no? Pero encima Jesús no vino a decir eso. Así que qué bueno que nosotros vivamos en la fortaleza que da el saber que vamos a ver la bondad de Dios para nuestra vida. Aquel anciano que vio al niño Jesús y que le dijo al Señor, Señor, ya me puedes llevar contigo porque mis ojos han visto la salvación. Nosotros hemos visto la salvación de Dios también. Y qué bueno que eso nos tenga animados, ¿verdad? ¿Cuán lejos de ti está la salvación del Señor? ¿Cuán lejos está? Yo vivo en ella. Entonces no hay lejanía, ¿verdad? Y dices, qué bueno que puedas decir, yo vivo en la salvación, no la espero, la tengo, porque Cristo me la dio. Amén. Y eso nos va a hacer estar por encima de la mayoría de la gente, de todos aquellos que no tienen la gracia de Dios en su vida. Si leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, y en los versículos 8 al 11, Primera de Tesalonicenses 5, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y luego dice, así como lo hacéis. Parece ser que los hermanos en Tesalónica se animaban unos a otros. ¿Con qué? Algunos se animan diciendo, bueno, a los demás también les pasan las desgracias que tienes tú. Hay un refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. A mí no me consuela, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui al médico, tenía por aquí un bultito y decirle, oye, quiero saber si es de grasa o si es algo más. Y dice, no te preocupes, yo tengo unos 20 así, ya, pero el que tú te mueras a mí no me produce ningún beneficio. Y no, si la gente se pierde y se va al infierno, pero eso a mí no me consuela. A mí lo que me consuela es ser salvo. ¿No? Y dices, no, es que las cosas son así. Y digo, no, las cosas no son así. Dios nos ha dado unas promesas diferentes. Y Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto para bendición, para ser benditos, para ser bendecidos y para transmitir bendición a otros. Uno dice, no, es que a ti te ha tocado. Te ha tocado la desgracia. No, esto no es una ruleta. Dios viene al mundo, se manifiesta al hombre, para que el hombre sea libre de la maldición que hay sobre el mundo y para que podamos vivir en la bendición de Dios. Y para que cuando tengamos dificultades, a veces Dios las permite. El apóstol Pablo, él decía que tenía un enviado de Satanás que le abofeteaba. Imagínate, cada vez que te levantas de la cama, ¡pla, pla, pla! 4 tortas. Y él le pedía al Señor que le quitara, y el Señor le dijo, no, te conviene tener esto. ¿Por qué? Porque la grandeza de las revelaciones que tenía era un peligro y tenía que tener una sujeción. Pero lo demás, Dios quiere que estemos viviendo en bendición, ¿verdad? Y que veamos nuestras vidas y que nuestras vidas sean unas vidas dignas de ser vividas, ¿verdad? Conforme a la promesa de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que nos tiene que mover y es lo que tiene que ser la realidad de nuestra vida. Y en ese aspecto tenemos que animarnos unos a otros. Dios está por ti. Dios te ama. Dios quiere bendecirte. Y qué bueno que cuando hay un hermano que está en dificultad, podemos decir, yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga, para que Dios te levante, para que Dios te anime, para que Dios te fortalezca. ¿Por qué? Porque todo eso hay de Dios para nosotros. No tenemos que estar ahí aguantándonos. No, es que somos muy sufridos los cristianos. No, tenemos que ser muy bendecidos por Dios, ¿verdad? Amén. Y eso debe ser una práctica de animación o de ánimo de los unos a los otros. Anímate, hermano, porque Dios te ama. Como antes solía haber pegatinas y así que ponían sonríe, con un esmalte de estos, ¿no? Dios te ama, sonríe, Dios te ama. Alégrate, porque Dios te ama y Dios te bendice y te quiere bendecir. Y si te has de pasar por una dificultad, te va a dar fuerzas para estar ahí. Yo cuando veo a un cristiano que está en depresión, yo digo, esa no es la condición de un cristiano. A veces Dios lo permite por algo, pero sobre todo para que salgamos de ahí, para que salgas del pozo y puedas ver la luz, ¿verdad? Gloria al Señor. Y de eso se trata, de eso se trata. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, nos dice en los versículos 28 al 30, últimamente se oye poco predicar esto.
Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo único que no te dice que te va a multiplicar es la mujer. En la lista no, ahí no viene, dice, no te da 100 mujeres. Pero el que renuncia tiene un proceso de multiplicación en su vida. Porque de alguna forma invierte en Dios y Dios invierte en él. Y yo sé que hay personas que dicen, bueno, pues entonces yo voy a dar algo para Dios porque se va a multiplicar por 100 y voy a hacer un negocio. Siempre vamos a hacer un buen negocio con Dios cuando esperamos en Él y confiamos en Él, pero no podemos entrar en un sistema transaccional. Lo cierto es que aquel que rinde a Dios áreas de su vida, recibe aquello multiplicado. No sé si alguien dice amén. Porque es así. Y es la experiencia que hemos vivido, los que hemos tenido la osadía de tener estas promesas de Dios en nuestras vidas y hemos descansado en Él, asuntos de nuestra vida. Y entonces ves cómo Dios es fiel. Y algo que a mí siempre me gusta recalcar, porque es importante, Dios dice que Él no hace acepción de personas. Así que no hay enchufismo para con Dios, sino que Él da promesa y cumple sus promesas con todos aquellos que están dispuestos a creerle. De tal manera que el propósito de Dios es bendecir nuestras vidas. ¿Y cómo de bendecido estás? Yo analizo mi vida, miro para atrás y digo, en mi vida hubo un punto de inflexión que fue en el momento en que yo entregué mi vida a Jesús. Todo cambió. ¿Ha habido dificultades después? Sí, y más que antes. Pero cuando la dificultad es menor que la fuerza que tienes para superarla, ¿dónde está el problema? ¿Verdad? Amén. Y cuando ves el fruto de la gracia de Dios sobre tu vida, puedes proclamar como el salmista, ¿verdad? Que hablaba con su alma. Alma, no te olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Él es quien perdona tus pecados, el que sacó tu vida del hoyo, el que te corona de bienes y de misericordias, el que hace tus pies como de ciervas y te hace andar en las alturas. Dices, ¿eso es poesía? Yo sé que hay libros poéticos en la Biblia, pero la Biblia no es poesía. Es una verdad contundente que si la vivimos se manifiesta de forma gozosa en nuestra vida. Amén. Es así, es así. Y es tremendo, ¿verdad? Aquello que entregamos a Dios, Dios lo multiplica. Hay otro texto que habla que si tú retienes más de lo que es justo, vienes a pobreza. Pero si das y no detienes tu mano, la gracia de Dios está siempre contigo. Y yo quiero que su gracia, que es infinita, esté siempre conmigo. A veces Dios no bendice vidas porque no están abiertas a la bendición de Dios. ¿Quieres que tu vida sea multiplicada? Pon tu vida en las manos de Dios. Así, claro. Todavía quizá piensas y dices, ya, pero yo lo he hecho y no he recibido nada.
¿Sabéis lo que dice la palabra? Dios no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza. Es verdad que algunos piensan, no llega la bendición de Dios, espera en Él y Él hará, ¿verdad? Lo que es que a veces esperamos de Dios lo que Dios no nos va a dar nunca. Y creemos que Dios ha prometido porque alguien nos torció la palabra lo que Dios nunca prometió. Pero lo que sí está claro es que Dios está prometiéndonos una vida de gracia y de abundancia, ¿verdad? Amén. Si vamos a segunda de Pedro, a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1, y versículos 3 y 4, a mí me llama la atención, ¿no?, que el apóstol Pedro escribe esta carta desde la revelación de Dios para su vida, y él lo expresa como algo excepcional que ha llegado a encontrar, y lo transmite a la iglesia. De repente se ha encontrado con esta verdad, y muchos cristianos no la viven. Y él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En medio de un mundo corrupto, donde desde los líderes políticos, religiosos, sociales, van cayendo constantemente en corrupción, en una sociedad en la que el diablo gobierna y reina, todavía el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Aunque el Rey de Reyes sigue siendo Cristo. En medio de este mundo de corrupción por causa de la concupiscencia, donde hay gente que se vende, y hay cristianos que se venden por muy poquito, en medio de este mundo, Pedro se encuentra con esta maravillosa revelación, que Dios nos hace participar de su naturaleza. En esa película humorística que es Como Dios, que han hecho dos un poco en broma, ¿no?, de la persona de Dios, Dios comparte su naturaleza con el protagonista de la película y él empieza a hacer tonterías. Pero Dios ha querido hacernos partícipes de su naturaleza. Y agarra la luna y la mueve de sitio y tal. Nosotros no movemos la luna. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos al monte que se echara al mar y se echaría. Pero bueno, porque participamos de la naturaleza divina. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que esté en nosotros. Regalo tremendo, ¿verdad? Y Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, para que por ella podamos hablar verdad, para que por ella podamos ser justos, para que a través de esa naturaleza podamos tener misericordia de los demás, podamos dar nuestra vida por otros. Ayer nos compartían que lo que hace, una de las cosas que diferencia al cristiano es que devuelve bien por mal, como hace Dios. El hombre le trata mal a Dios y Dios devuelve bien por mal. Y los hijos de Dios, que participan de la naturaleza divina, son vituperados y bendicen, perseguidos y oran por aquellos que les persiguen, dan de comer y de beber a sus enemigos. Y dice, ¿y tú por qué haces esto? Pues porque me sale de dentro, porque es la naturaleza que Dios ha puesto en mí, porque tengo una dignidad diferente, porque no me
no soy vencido de lo malo, sino que venzo con el bien el mal. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos ser así. Y Pedro, vuelvo a decir, yo me pongo en el lugar de Pedro escribiendo esta carta y él con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, soy partícipe de la naturaleza divina. Puedo tener unas revelaciones que no tiene nadie. Pablo decía, porque cosa que ojo no oyó, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios tiene reservada para los que le aman. Tremendas revelaciones de Dios para nuestra vida. Podemos ser conscientes de la grandeza de Dios. Podemos ser conscientes del amor de Dios hacia nuestras vidas. A veces estás tan preocupado con tantas historias y qué bueno que te pones delante de Dios y puedes experimentar su grandeza. Y ves cómo tu padre y tu hermano mayor te arropan y te sientes protegido, te sientes cuidado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor está por mí, ¿verdad? Amén. Y puedes sentir el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Qué bueno que puedas decir, yo sé que Dios me ama. No temeré lo que puede hacerme el hombre, ¿verdad? Amenazaban a Pedro y a Juan, les amenazaron de muerte que si predicaban el Evangelio y hacían más milagros, porque habían tenido la osadía de levantar a un paralítico que estaba allí pidiendo limosna a la puerta del templo. Y se fueron a la iglesia, lloraron y le pidieron al Señor, Señor, mira sus amenazas, concédenos que con todo denuedo podamos predicar la palabra de Dios. Y dice el texto bíblico, es en Hechos 4 creo que está, que el lugar se llenó de la presencia de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? Salieron como flechas. ¿Y si nos matan? Que nos maten, porque Jesús había enseñado a sus discípulos, no temáis a los que puedan matar al cuerpo, temed más bien a aquel que pueda echar vuestra alma al infierno. Yo cuando digo esto siempre pregunto, ¿y quién puede echar tu alma al infierno? Siempre hay alguno que dice, el diablo. Si el diablo pudiera echar tu alma al infierno, ya estábamos todos ahí. El diablo no puede echar tu alma al infierno, solamente el juez justo puede hacerlo. Y como ese juez justo dio su vida por mí y me ha dado la oportunidad de vivir en santidad por encima de la corrupción, ese me ayuda a ser limpio y a ser sano y a vivir en la santidad de Dios. Así que no va a echar mi alma al infierno. Y cuando tú le dices al diablo, mira, si me matas me voy directo al cielo, tú mismo, me das la victoria, a veces se le quitan las ganas de meterse contigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que no puedes con aquellos que han alcanzado la vida eterna a través de Jesucristo. Y si en las cosas tan tremendas no tiene autoridad ni tiene poder, ¿qué va a hacer con las más pequeñas? Leemos en Juan 10, el Evangelio de San Juan, versículo 7 al 10 del capítulo 10 de Juan. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, por 2 veces, tener certeza, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bueno
yo no sé si a ti te anima mucho. Entrarás y saldrás y hallarás pastos. Siempre vas a tener alimento para tu vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo recuerdo, recién convertido, estábamos testificando y alguien nos dijo: ¿vosotros pensáis que Dios os va a dar de comer cada día? Le dejamos en el sitio al hombre porque le dijimos: no, es que lo está haciendo ya. Se le cayeron todos los argumentos al suelo. No es que esperamos que nos dé, es que ya lo está haciendo cada día. Le pedimos y nos da. Y no ha habido ni un día que nos faltara de comer. Y decimos: si somos un colectivo grande y todos los días tenemos suficiente, porque Dios es fiel. Si a los pájaros les da de comer, ¿cómo no cuidará más de nosotros? Y lo hace porque Él es fiel en sus promesas. Así que nos miró como si fuéramos extraterrestres y nos dejó. Y algo que no sabía es que realmente lo somos. Somos extraterrestres porque hemos recibido la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros. Nacimos de la tierra, estamos en la tierra, pero nuestra morada está en los cielos, en la cual tenemos la ciudadanía, ¿verdad? El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y Jesús ha venido a darnos vida en abundancia. ¿Tú qué eliges? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Que te roben? ¿Que te maten? ¿Que te destruyan? ¿O lo que te gusta es que haya edificación en tu vida, que tengas una vida abundante, donde puedas expresar muchas cosas buenas en tu vida, que puedas transmitir una vida completa en todos los aspectos, que puedas opinar sobre muchas cosas porque sabes de muchas cosas, porque Dios te ha dado capacidad de entender lo que otros no entienden? Alguna vez me han dicho: ¿Tú eres psicólogo? Dios me libre. No, es que llegas a incidir a situaciones de personas. Porque Dios nos revela las cosas y nos dice lo que hay, primeramente en nuestra propia vida. Y luego, cuando has tomado de la medicina, puedes transmitírsela a los demás también. Y es así de sencillo, ¿verdad? Dios ha venido a darnos vida en abundancia. Y eso es lo que proclamamos. Tú quieres tener una vida ejemplar. Te lees el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe, y es tremendo. Y dices: ya, pero son personas de la antigüedad. Y vas al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 12, y ¿sabes lo que dice? Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo ese texto? Mira el ejemplo de los que han venido antes que tú, que han tenido fe en Dios. ¿Cómo han sido sus vidas? Dice: porque el mundo no era digno de ellos. Y te dice: fíjate en los que confiaron en Dios antes que tú, para que contigo ocurra lo mismo. Ese es el mensaje de Hebreos. Dios no hace acepción de personas, y todos aquellos que tuvieron fe en el Señor fueron benditos, fueron bendecidos. Les hicieron perrerías de todo tipo y ellos superaron todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba en sus vidas. ¿Y en la tuya? También, ¿verdad? En la mía también. Y eso es lo que hace de nuestras vidas vidas ejemplares. Debemos de ser personas ejemplares. El mundo necesita una iglesia de vidas ejemplares, no de hipócritas religiosos que dicen una cosa y hacen otra, ¿no?
de personas que no tienen necesidad de mentir. La verdad me hace libre, la mentira me esclaviza. ¿Por qué tengo que mentir? ¿Para ser esclavo de mis mentiras? Yo quiero ser libre, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque quiero vivir en la vida abundante que Dios da, conforme a sus promesas. El mundo necesita referentes. Ayer me decía un hermano mío, es que la sociedad en la que vivimos ha perdido los referentes. No hay líderes carismáticos en esta época de la vida. Los políticos que alcanzan los lugares de mayor autoridad, los G7, G10, G20, hoy están unos y ves la foto dentro de 4 años y no queda ni uno. Hay otros diferentes. No hay referentes claros. Nosotros tenemos un referente claro y tenemos que ser referentes claros a la sociedad en la que estamos. No en vano Jesús mandó a la Iglesia diciéndoles que vosotros sois la sal y la luz del mundo. Si tú no das sabor al mundo, el mundo está soso. Si tú no alumbras, el mundo está en tinieblas. Pero para eso tenemos que tener sal, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra? Vuestra palabra sea sazonada. Es decir, hablar con gracia, con sal, para que los demás reciban la sal que vosotros tenéis. Y seamos luz a los que nos rodean, referentes, testimonio, porque Dios nos ha dado ese testimonio en nuestra vida. Claro, ¿cuántas veces le he dicho yo a mi esposa, cuántas veces le doy gracias a Dios que puedo dar consejos a otros en lugar de tener que recibirlos? Evidentemente estoy abierto a los consejos, porque quien puede dar un buen consejo es porque ha recibido muchos, porque en ese aspecto ha edificado su vida en el buen consejo. Pero prefiero tener soluciones que problemas. No sé tú. ¿Qué prefieres, tener problemas o tener soluciones? Soluciones, ¿verdad? Pues nosotros tenemos soluciones, ¿o no? Tenemos la sabiduría de Dios. Cuando dice ese texto en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo, ¿te lo has pensado alguna vez? ¿Cómo voy a tener yo la mente de Cristo? Pues ahí lo dice. ¿Y qué significa ese texto? ¿Por qué no lo han quitado de la Biblia? ¿Será porque es verdad? Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? Estaba ahí en la cruz, le estaban maldiciendo, vituperando, riéndose de él. ¿Y él qué respondió? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban matando y él intercediendo por aquellos que le estaban matando. Y bueno, a mí todavía me cuesta un poco. Yo no he llegado a ese nivel, pero tenemos la mente de Cristo para poder pensar como Él. Y cuando alguien te trata mal, miras por qué. ¿Y tú por qué me maldices? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si dentro de ti hay maldición y te aprietan, sale maldición. Si tú tienes una bolsa de pus, hay que sacarlo fuera, ¿verdad? Hay que sacar fuera eso. Y si sale, pues hiede y tal, pero hay que limpiar. Y si dentro de ti hay bendición, transmites bendición a los demás. ¿Sabes? Dios te ama. Si me ama a mí, ¿cómo no te va a amar a ti? ¿Verdad? Vida abundante en Cristo Jesús. ¿La tienes? Soy un ejemplar maravilloso, porque la maravillosa gracia de Dios ha caído sobre mí. Somos gente especial y tenemos que ser referentes y testimonio a los demás, para transmitirles la misma vida que Dios nos ha dado a nosotros. Amén.
Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 17 a 19. Seguro que alguien conoce este texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús enseñó una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Normalmente los que iban de Jerusalén a Jericó iban de la ciudad santa a la ciudad de la perdición. Iban allí a la ciudad de pecado, por decir de alguna forma. Allí juego, prostitutas, tal, no sé qué, todas las movidas de ese tipo. Y por el camino vinieron unos asaltantes y lo dejaron malherido y se fueron. Entonces pasó por allí un escriba y le vio. ¿A dónde iba el escriba? O bajaba a Jericó o subía de Jericó. Así que estaba en el mismo ajo. ¿Qué pensó? Te lo tienes bien merecido por andar por un camino de pecadores. Y a veces los cristianos pensamos así. Cuando hay personas que están recibiendo las consecuencias de su pecado, le decimos, lo tienes bien merecido. Bueno, ¿y tú qué te merecías? ¿Tú qué te merecías, hermano? La condenación eterna. Yo me merecía la condenación eterna. Todos nos merecíamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y Jesús vino a restaurar. Y lo ha hecho con nosotros. Y nos ha puesto en una posición de salvación. Pero cuando menospreciamos al pecador y decimos, ese no se merece. Tú no te mereces el perdón de Dios. Y tú tampoco. Te lo mereciste, es verdad. Pero no es por mérito, sino que es por gracia, por amor de Dios a nuestra vida. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir, ¿verdad? Dios pasando por alto los pecados, diciéndonos, Jesús murió en la cruz para liberarnos de la atadura del pecado en nuestras vidas. Ahora podemos dejar de mentir, podemos dejar de robar, podemos dejar de matar, podemos dejar de pensar mal, podemos dejar de murmurar. Ah, no, pero mira, en Santiago dice que el hombre no puede dominar su lengua. ¿Es verdad? Porque el que gobierne bien su lengua, también todo su cuerpo dominará. Y si dominamos la lengua, entonces andamos en santidad. Ya, pero dice que no podemos. Es verdad, pero el Espíritu Santo puede dominar nuestra lengua. Y podemos hablar bendición y no maldición. Y podemos dejar de murmurar. Y podemos dejar de maldecir. Amén. Uy, qué poco entusiasmo en el amén. Podemos dejarlo. Porque Dios deja por alto, no nos toma en cuenta nuestros pecados. Porque quiere que estemos libres de ellos. Y nos da el poder de su Espíritu Santo para superarlo. Y es que yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo por la gracia de Dios puedo. Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza para vencer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y qué bueno que transmitamos este mensaje. Dios quiere bendecirte, Dios te ama. Y quiere que dejes de andar en esas actitudes que te maldicen. Termino con un texto en Malaquías 3, versículos 10 al 12. Este texto hace hincapié en el diezmo. Yo no quiero hablar del diezmo, pero si Dios te habla a través de este texto del diezmo, pues tú sabrás.
porque quiero hacer énfasis en otro punto, ¿verdad? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí habla del diezmo, pero luego dice, probadme ahora. Probadme ahora. Y evidentemente el que es fiel en los diezmos tiene ahí un camino adelantado. Porque el diezmo significa reconocer que todo es de Dios. El 90 que te quedas es suyo también. Y que vas a ser administrador de ese dinero o de esos bienes conforme al orden de Dios. Y entonces Dios te da la capacidad de administrar. Con el 90 llegas más lejos que con el 100, con tu forma de hacer las cosas. Bueno, pero dice, probadme, si no os abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere abundar en demasía en nuestras vidas. Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que seamos levantados, que seamos renovados, que seamos benditos y que transmitamos esa bendición a los demás, para que no seamos una estación término, sino que seamos un lugar de partida para que la bendición de Dios llegue a muchos más. Que seamos, Jesús le dijo a la samaritana que el que creyere en él sería como una fuente que saltaría para vida eterna. Y Dios nos llama a ser fuente, no a ser desagüe. Que seamos fuentes. Algunos son sumideros. Todo para mí. Brum, 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 brum. Y todo se queda aquí, no sale de aquí, no sale de aquí. Hay un ejemplo, en la tierra de Israel hay un ejemplo de esto, que es el Mar Muerto. Recibe las aguas del Jordán, que son símbolo de vida. Y las recibe y no las suelta. Porque a partir del juicio de Sodoma y Gomorra, aquello quedó en una depresión. Y se llena de agua y solo se evapora el agua. Y se convirtió en el Mar Muerto, donde los peces no pueden vivir, porque la salinidad es tan alta que no puede haber vida. Ese mar que recibe aguas limpias, que en el mar de Galilea es un vergel de vida, ahí es un vergel de muerte. Y nosotros podemos ser fuentes de vida como el mar de Galilea, que suelta las aguas que recibe, o podemos ser un mar muerto. Y el Señor nos dice que le probemos para que abunde la bendición en nuestras vidas, para que seamos personas llenas de vida y de bendición y que podamos ser instrumentos de bendición a otros. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Y por eso hoy el Señor nos dice, probadme. ¿Y cómo probamos a Dios? Catando de Él y creyendo en lo que Él dice. Viviendo entonces conforme a como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Amén. Señor, yo confío en ti porque yo sé que tú estás por mí. Yo descanso en ti y vivo delante de tu presencia. Probemos a Dios hoy. Amén. Bendito Señor. Señor, yo sé que tú eres un Dios personal. Aunque nos convocas y nos congregas, no quieres hacer los negocios de forma particular con cada uno de nosotros. Por eso ahora queremos acercarnos de forma particular a ti. Primero para darte gracias, Señor, por tus promesas. Tus promesas que son sí y amén. Señor, y que se cumplen en nuestras vidas con tal que creamos.
Señor, yo te pido que nos derrames de tu gracia en esta mañana, Señor, y podamos ser benditos y fuentes de bendición para los que nos rodean, Dios mío. Llénanos, úsanos, Señor, bendícenos para que bendigamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.